למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. רואה ישראל האזין, הנוהג כצאן יוסף, יושב הצורדים הופיע לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו, להאיר פניך וניוושע. Shalom, Gesed Ubuhim Abayim. Bienvenidos a todos a este estudio que estamos haciendo en continuación, hablando del Consolador, Hamenachem. Recomiendo, si no vieron el primer lección que hicimos sobre este tema, que regresen a verlo para entender mejor lo que vamos a hablar hoy en día. Pero antes de todo, quiero dar un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas por todo el mundo, a nuestros hermanos y hermanas en Orlando, Florida, Yeshua Bread of Life, Yeshua Pan de Vida, también en la República Dominicana, y también aquí en el sur de la Florida tenemos las comunidades de Shema Israel, tenemos nuestra comunidad en el sur de Miami-Dade County y nuestra comunidad del North Miami y Broward County. Si quieren visitar una de estas locaciones, por favor, comunica con nosotros. Estamos unificando diferentes grupos de creyentes por todo el mundo que estamos enfocando en la Torá por óptica del Mesías Yeshua, nuestro Redentor, unificando ramas naturales y ramas injertados. Y para hacer eso, tenemos que regresar al origen de las buenas nuevas en su contexto del judaísmo del primer siglo. Y es lo que estamos estudiando hoy en este tema de Hamenachem, el Consolador. ¿Qué significaba eso en el primer siglo, en esa temporada, para las diferentes ramas del judaísmo? Hoy en día, lo que sobrevivió fue los descendientes o los discípulos de los fariseos, que son los rabinos. Pero sabemos que hubo diferentes grupos de judíos con diferentes maneras de pensar, y uno de esos grupos pertenecía a un justo que se llamaba Menachem. Menachem, el esenios que Josefos habla sobre este justo que era amigo de Hillel, el fariseo. Entonces son cosas que tenemos que regresar y aprender. ¿Qué es lo que sucedió en el primer siglo? Repasando eso, los fariseos estaban divididos entre el grupo de Hillel y el grupo de Shammai. Hillel era alguien que sí creía en aceptar un ger toshav, alguien que no era circuncidado en el momento que quería empezar su camino con el Dios de Israel. Podía abrazar los 7 mandamientos antes que inventaron el término Ben Noach. En la Torah se llama ger toshav, un peregrino, un residente que está empezando su camino. Pero la casa de Shammai eliminaron eso con la espada. Eso sí está documentado en el Talmud, la persecución que hicieron la casa de Shammai en contra la casa de Hillel. Sabemos de los saduceos, que eran helenistas, que eran fieles al César, a los romanos y no al pueblo de Israel. Sabemos de la casa de Herodes, que eran edomitas, que querían tomar el lugar de la casa de David. Muchos diferentes grupos, también como los samaritanos, que eran descendientes del reino del norte, mezclado con diferentes naciones, y el mundo helenista. Esto es el mundo en donde se encuentra Yeshua, Yohanan, Shaul y todo el movimiento de los mesiánicos. Entonces, estamos empezando esta serie enfocando en estos grupos, y hay que seguir hablando un poco sobre el término el Consolador. Y para saber lo que dice sobre esto en el Pacto Renovado, vamos al libro de Yohanan, capítulo 14, empezando en versículo 16 al 26, y vamos a escuchar las palabras de nuestro maestro Yeshua Tzidkenu. Y yo rogaré al 15 voy a empezar. Si me amas, guardad mis mandamientos. Bien sencillo, hay que guardar los mandamientos.
si hay amor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, un Menahem, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoces, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Yehudá, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Eso significa la palabra del Padre es lo que Él está predicando. Los mandamientos son los mismos mandamientos del Padre y no una religión pagana que inventaron después. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, Menahem, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, hay que pensar. Ruach HaKodesh, el espíritu de santificación. Ruach es un término femenino en hebreo. A veces las traducciones no van a tener todo perfecto, pero lo más importante es saber que el Espíritu Santo siempre estaba desde el principio. Veamos ejemplos. El rey David en Salmo 51, pidiendo al Eterno que no quite el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de su corazón. Pero para entender qué es lo que sucedió en Hechos 2, por ejemplo, cuando recibieron el poder del Espíritu y la diferencia de cómo trabajaba el Espíritu de Hashem en los tiempos anteriores, empezamos con el ejemplo que tenemos de Moshe Rabbeinu, que tenía los 70 líderes del pueblo de Israel, lo que en el futuro se llamaba el Sanhedrin. Y esos 70 líderes, 2 están afuera del campo y reciben el Espíritu Santo que tenía Moshe Rabbeinu. Y los 2 que no estuvieron dentro del campo con ellos estaban afuera también profetizando. Y venía siervos de Moshe y decían: hay 2 que están afuera de este grupo que están también profetizando. Y Moshe Rabbeinu da una profecía y dice: espero por el día de que todo el pueblo tiene este poder del Espíritu. Entonces, eso nos da la información que necesitamos, que básicamente en los tiempos anteriores el Espíritu Santo solamente por medida estaba sobre las personas del pueblo y especialmente sobre los líderes que eran los más justos. Pero Moshe profetiza que hay un día que ese mismo Espíritu se va a dar sin medida a todo el pueblo, no solamente a los más justos. Entonces, veamos que esto es lo que Yeshua está haciendo una conexión con el regalo del Espíritu que Hashem va a dar a todo el pueblo
el acceso que van a tener en mérito del Mesías. Es decir, ¿qué está explicando Yeshua? Que el Espíritu de Hashem va a morar en el pueblo como está morando adentro de Mashiach. Pero Él está dando la oportunidad que todo ser humano que viene y se parte de este pueblo puede tener acceso a esta intimacía con el Eterno que puede habitar en nosotros. Y esto se llama Menahem, un consolador. Pero tenemos que pensar en ejemplo con Isaías, como capítulo 40 y otros capítulos, el libro de Nahum, por ejemplo. Todo viene de esta raíz de Menahem, consolador. Todos los profetas eran consoladores. Y sí, el Mesías Yeshua es más grande que todos, pero no podemos olvidar que todos los profetas están operando en esto. Y hay que saber el contexto del argumento de, no todos, pero muchos de los fariseos, y aún en el Talmud, vemos que decían muchos rabinos que ya no está operando el Espíritu Santo. Ya no opera profecía, supuestamente. El pacto renovado no está de acuerdo con eso. Y sabemos que todos los rollos del mar muerto, de ese movimiento, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, sí creían en el poder del Espíritu Santo, en profecía. Entonces, es un debate que está teniendo algunos fariseos, vamos a decir, la mayoría de la casa de Shammai, no quieren saber del Espíritu Santo por tema teológico. Pero Hillel sí, y los esenios sí. Los saduceos tampoco están interesados en el Espíritu Santo. Los de Herodes tampoco están interesados. Los samaritanos tienen su tanto confusión, se han alejado tanto de la Torá original que ni siquiera están hablando de eso. Yeshua está dando oportunidad a todo el pueblo de aquella generación a regresar a las sendas antiguas como los profetas y tener esa conexión con Hashem a través de Yehidá por unificación que viene cuando Ruach HaKodesh, el Espíritu de Hashem, viene y habita en nosotros, pero tiene que venir por mérito de un justo. Y en este concepto voy a compartir lo que dice Rabbi Shachter Shalomi, y dice lo siguiente cuando hablamos de el propósito de un justo, un tzadik, un justo que está siendo usado de parte del Eterno para acercar a su generación al Creador. Dice, el tzadik, a la vez un modelo arquetípico de comportamiento, es también un modelo accesible y cualquiera que lo sigue en el sentido más antiguo de imitación puede convertirse también en un tzadik, un justo. Existen tratados de todos los demás mandamientos en el Talmud, pero para el amor, la fe, el temor reverencial y la devoción, solo un tzadik vivo, un justo vivo, puede servir a una generación como tratado de los deberes del corazón. El tzadik, el justo, es el evento del Sinai para todos aquellos que mantienen una relación positiva con él. El tzadik sirve a las almas de los discípulos y devotos como un alma general que, para el discípulo, es la interfaz con la gracia, la luz y el amor de Dios en este plano. No tenemos mejor ejemplo en la Torá de esto que Moshe Rabbeinu. Moshe es donde habitaba el Espíritu de Hashem en aquella generación. El que quería saber del Eterno tenía que acercarse a Moshe Rabbeinu.
Y el que rechaza a Moshe, el que rechazaba a Moshe, rechazaba a Hashem. Pensamos en lo que sucedió con Korah, un familiar de Moshe que pensó, ¿sabes qué? Yo también soy del mismo tribu, no necesito a Moshe, yo también puedo acercarme a Hashem. Pero Hashem escogió a Moshe, y el que rechaza, el justo de la generación, está rechazando a Hashem. Si el Eterno mismo ha decidido que esta persona va a ser mi vasija, mi siervo, en cómo yo hago conexión con esa generación, hay que aceptarlo. Y veamos, como discípulos de Yeshua, el mundo entero ha venido a la revelación del Dios de Israel a través de Yeshua. Todo el cristianismo, todo musulmán viene al conocimiento del Dios de Israel a través de Yeshua el Nazareno. Aunque inventaron religiones paganos y mezclaron cosas de las naciones porque no querían seguirlo de la manera que él mismo enseñó. Pero eso es el propósito de nosotros en el movimiento mesiánico, regresar. Podemos decir que no necesitamos al judío. Sería el mismo concepto. Rechazar la vasija del Eterno que usó para traer las buenas nuevas es rechazar a Hashem. Ahora, ¿qué hagamos? Porque hoy en día no hay tanto judíos justos observantes de la Torah que creen en Yeshua como en el primer siglo. Leemos en Romanos 2 y Rav Shaul explica, no sigue cualquier judío, sino el judío que es hacedor de la Torah o Seja Torah, que también es otro término de los drodos del mar muerto, Osim, esenios, los hacedores, también es otro término de los discípulos de Menahem. Entonces, de una manera, Rav Shaul está diciendo, este es el grupo de judíos que realmente están buscándose la voluntad del Eterno en aquella generación. Benei Or, los hijos de luz. También, repito, también no todos los fariseos estaban en contra de Yeshua. La casa de Hillel estaba con Yeshua. Vemos que Gamliel en Hechos 5 apoyaron a los mesiánicos y lo defendieron. Y están presentes en Hechos 15, en el concilio. Entonces, con este conocimiento, podemos entender que Yeshua está usando términos que son familiares a la generación. ¿Qué sucedió a Menahem? Murió, falleció y no resucitó. Y el movimiento estaba quebrado y dividido. Y por eso parte del movimiento en Qumran estaba completamente separado de todo el mundo. Y es por eso que Juan, el primo de Yeshua, Yohanan Amatbil, y también Yeshua, y también todo el movimiento estaban por la área del Arabá, que es en el desierto cerca al Jordán, o también en Galilea, por persecución de los que no eran justos, los saduceos, los helenistas y los hacedores de la Torá, también conocidos como los Ebionim, los pobres, o los del pacto renovado, todos términos de los discípulos de Menahem, los rostros del mar muerto. Vemos que ellos están esperando un Mesías, uno que va a seguir las obras de los justos como Menahem y Hillel, que ya fallecieron, no resucitaron y se quedaban con males líderes como los saduceos corruptos y la casa de Shammai. Y llega Yeshua hablando del papel de un consolador. Y en esa conversación, en esa enseñanza, él está diciendo, yo soy consolador. Y si me sigan y obedecen, el Padre también te va a dar el consolador adentro de ustedes. Porque recuerda, como enseñamos en la semana pasada, el consolador primeramente es Hashem. Y él trabaja a través de sus profetas, de sus ungidos. Y
un justo es la vasija del Eterno para acercar a los demás, ¿cuánto más esto aplica al Mesías, que va a ser más justo que todos, más justo que todo profeta? Entonces, sabiendo este contexto, podemos seguir adelante y ver lo que dice el rabino Harvey Falk sobre este tema históricamente. Explica: la Mishnah habló de la primera disputa que surgió entre los sabios de Israel. Trata sobre si se permita la imposición de manos, probablemente sobre sacrificios, específicamente en tiempo de una festividad, en un moed. 4 parejas sucesivas, Sugot, de Nasi y Abedín, de un presidente y vicepresidente del Sanhedrin, discreparon. Pero Hillel y Menahem no discreparon. Menahem salió y Shammai entró en su lugar. Hillel y Shammai discreparon. Entonces, el rabino Yehiel Herbrón en Seder Hadorot identifica a este Menahem, quien primero sirvió a Hillel, como Menahem el Esenio, a quien Herodes apreciaba por haber profetizado su ascenso al poder. Menahem se vio obligado a partir porque los gentiles obligaban a los judíos a abandonar sus creencias religiosas. Pausa. Esto es algo que ya empezó desde el tiempo de los macabeos con Grecia y los romanos imponiendo su cultura. Y dice que 80 parejas de discípulos partieron. Esto está también en Hagigá 2 del Yerushalmi. Rava, un amoraim adopta así una visión positiva de la partida de Menahem, que según el rabino David Frankel en Korban Ha'edah fue una misión para reconciliar o apaciguar a las naciones. Es decir, recuerda que Hillel quería seguir lo que dice la Torá en aceptar al Ger Toshav, aceptar a una persona con los 7 mandamientos sin ser circuncisión para empezar su relación con Dios y su pueblo Israel. Según fuentes talmúdicas, cuando la escuela de Shammai tomó el control de la comunidad judía, probablemente alrededor del año 20 de la Era Común, los discípulos de Hillel y de su asistente Menahem partieron para unirse con los demás esenios y liderarlos en el establecimiento de una religión para los gentiles. Fue entonces de entre estos esenios Hasidim y discípulos de Hillel y Menahem que Yeshua de Nazaret emergió en su misión. Ahora yo entiendo, si uno viene del cristianismo, ¿por qué quieren saber qué dice judíos no mesiánicos, supuestamente, sobre Yeshua históricamente? Es muy importante, porque primero siempre han mentido y dijeron que los judíos no aceptaron Yeshua para nada. Eso sí es una mentira. El pacto renovado enseña eso bien claro. Pero sí hubo algunos líderes corruptos que no lo aceptaron. Y con tiempo y el paganismo del cristianismo y la persecución que hicieron, se separaron más y más hasta que tenemos hoy en día una desconexión completamente. Y nosotros estamos trabajando para reconectar lo que fue separado. Porque Hashem está reunificando las ramas naturales con las ramas injertadas. Y sabiendo este contexto de Menahem, explica mucho el contexto de esta enseñanza de Yeshua y con quién él estaba hablando en aquella generación. El profesor Israel Kenol, un profesor israelí, explica lo siguiente sobre esto.
Sin embargo, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto ha arrojado nueva luz sobre el Paráclito. Paráclito es el griego para Menahem, lo que traducen como consolador. El Evangelio de Juan lo describe como el espíritu de la verdad. Incluso antes del descubrimiento de estos rollos, los eruditos ya habían llamado la atención sobre el origen judío de esta expresión. Repito, regresa al primer serie que hicimos para más información. A partir de los rollos se hizo evidente que el espíritu de la verdad era un concepto central en la teología del pueblo de Qumrán. Representaba el polo positivo en la visión dualista qumránica de luz y oscuridad, verdad y falsedad. En consecuencia, varios eruditos han considerado que la figura del Paráclito, Menahem, en Juan está ligada a la filosofía de los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué esto es importante? Porque han dicho que el pacto renovado es algo que no era judío. Pero veamos que hubo un grupo, un movimiento del judaísmo más antiguo de otros grupos. Estos rollos del Mar Muerto son 1000 años más antiguos del texto masorético que tenemos. Eso no quita de la belleza y la importancia de lo que tenemos y lo que sobrevivió en las manos de los fariseos y los rabinos, Baruch Hashem, por todo lo que han preservado. Pero tenemos que también saber de este movimiento de sacerdotes y qué escribieron, qué pensaban y qué conexión tiene con el movimiento de Yeshua. Sigue diciendo profesor Israel Canol, Paráclito, Menahem, en el Evangelio de Juan, es, por lo tanto, una traducción del nombre del Mesías esenio, Menahem. Por ejemplo, como sabemos, el nombre de Julio César, el primer gobernante del Imperio Romano, se convirtió en el título de los gobernantes romanos que lo sucedieron. Todos son llamados después de él César. De igual manera, el nombre de Menahem, el primero de los Mesías judíos. Recuerda que Mesías significa un ungido. Cada profeta es ungido. Cada rey es ungido. Cada sacerdote es ungido. Llegó a representar al Mesías como tal. La idea de que el nombre del Mesías sea Menahem está documentada en la literatura rabínica también. La tradición del Paráclito o Menahem en el Evangelio de Juan representa una manifestación cristiana de esta convención. Cuando Yeshua dijo que el Padre enviará otro Paráclito, reveló que él mismo era un Paráclito, un Menahem, el Menahem. Estas palabras reflejan la idea de que Yeshua continuó la tradición de Menahem y fue su sucesor. Y yo voy a añadir, Menahem, alaba Shalom, fue un gran justo, pero no resucitó. Es decir, ellos mismos esperaban un Mesías que tenía el poder de resurrección. Están los rollos del Mar Muerto. Hablaremos de eso en el futuro, en esta serie. Entonces, sabiendo esto, que hay otros ungidos, pero el que tiene poder de resurrección, este es jefe de los ungidos, nos da el entendimiento de por qué Yeshua era el jefe de todos los ungidos, el ungido, el consolador enviado por Hashem. Y por tomar esto por óptica de un judío creyente, vamos a lo que dice Dr. Eli Eisenberg, del Centro Bíblico de Israel. Dice, una generación antes de Yeshua surgió un líder mesiánico que llegó a ser conocido como el maestro de justicia, Moreh HaTzedek.
Es posible identificar a esta persona con Menahem el Esenio, quien ocupó un puesto de asesor en la corte del rey de Herodes. Pausa. Piensa en cómo Juan el Bautista tiene acceso a Herodes para reprenderlo por casar la esposa de su hermano. Es como decir que alguien tiene acceso al presidente. No cualquier persona puede decir lo que le da la gana al presidente. Ni siquiera el presidente va a tener una conversión o va a tener una persona a su alrededor si no es alguien en poder y tiene derechos a la Casa Blanca, al White House. O cómo es que llegó Juan alrededor de Herodes si no era parte de estos líderes espirituales. Y le dio la palabra de Hashem y lo condenó a su cara. Seguimos. ¿Y qué dice? Menahem llevó una vida muy peligrosa, preparándose en secreto para lo que finalmente resultó ser una revuelta fallida. Sus seguidores creían que era el Mesías, pero fue deshonrado y asesinado por soldados romanos durante la revuelta del año 4. Posteriormente, sus seguidores sobrevivientes creyeron que era el cumplimiento de los textos del siervo sufriente de Isaías 53. Es decir, este movimiento son los que creían en el texto de Isaías 53 como un papel del Mesías. La palabra hebrea que Subiasal mencionado consolador es de hecho Menahem, el mismo nombre del líder esenio mencionado por Flavio Josefo. El griego es Paráclito, en hebreo es Menahem. Es posible que Yeshua, al referirse al Espíritu Santo venidero como otro consolador, se estuviera identificando como el verdadero y último Menahem, y que estuviera llamando a la comunidad esenia a depositar su confianza en él. Y la pregunta es, ¿fue el Menahem el consolador máximo? Y la respuesta es sí, porque él sí tenía poder de la resurrección. Resucitó a Lázaro y Hashem le resucitó a él. Y nosotros somos sus testigos. Y el mundo entero ha tenido oportunidad de entrar a la fe de Israel a través de Yeshua, el jefe de todos ungidos. Y ha dado acceso al Espíritu, el consolador directamente de Hashem, a habitar en nosotros cuando estamos unidos en su nombre, como dice en el libro de Hechos Maaseh Hashtichim. Y lo que nosotros tenemos que hacer es regresar al origen de la fe y fidelidad del Mesías judío, Yeshua, y su movimiento. Yohanan Hamatbil, Juan el Bautista, Rab Shaul y todos los emisarios, los shlichim, eran tzadikim, eran justos, son judíos y regresarán como judíos. Y la oportunidad de tener acceso al Espíritu Santo es la oportunidad de entrar a pacto o ser restaurado a pacto con el Dios de Israel y unificarnos con todo el pueblo de Israel. Ramas naturales y ramas silvestres. El que cree en el reemplazo no pertenece al pueblo de Israel y pertenece a la sinagoga de Hasatán. El que quiere ser parte del pueblo de Israel, solamente hay una manera, es a través del Menahem, Yeshua, el Mesías. Y nosotros somos testimonio a nuestros hermanos judíos para provocarlos a celos de su mismo Dios y a su mismo Mesías. Mientras el mundo va en contra de ellos, nosotros regresando a nuestras raíces y los también que están siendo injertados
paramos unidos con nuestros hermanos y hermanas del pueblo de Israel, esperando el regreso de Menahem. Shalom Aleichem. למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוהי כצאן יוסף יושב הקרדן הופיע לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך ונבשע.